Ecuador no solo produce plátanos, produce los mejores del planeta. Olvídate de esas frutas genéricas que encuentras en cualquier mercado, porque ninguna se compara con los que nacen aquí, en la capital mundial del plátano. Lo que verás hoy no es un simple proceso agrícola, es una cadena perfecta de naturaleza, ciencia y precisión que transforma un brote en la fruta tropical más consumida del mundo. Y si te apasiona descubrir los secretos ocultos detrás de lo que comemos a diario, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Aquí vas a encontrar historias sorprendentes de la industria alimentaria que nadie más se atreve a mostrarte. Ecuador es el líder absoluto en el mundo del plátano. Cada semana exporta más de 8 millones de cajas, lo que equivale a más de 416 millones al año. Esa cifra no es casualidad, es el resultado de décadas de tradición, de una tierra privilegiada y de un esfuerzo humano inquebrantable. Mientras otros países intentan competir, Ecuador mantiene una reputación que no se negocia, la de ofrecer el plátano más dulce, más cremoso y más confiable del planeta. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo es posible que un país relativamente pequeño en territorio haya construido un imperio global alrededor de una sola fruta? La respuesta comienza en los campos infinitos de Machala, un lugar conocido como la capital mundial del plátano. Imagina una extensión de tierra tan vasta que podría cubrir más de 300 estadios de fútbol. Todo ese terreno está dedicado exclusivamente a una sola misión, cultivar plátanos de la variedad Cavendish. Esta variedad no es un accidente ni una elección al azar. Ha sido cuidadosamente seleccionada por su sabor, aroma, color y sobre todo por su consistencia. Los consumidores la prefieren porque cada mordida sabe igual de dulce que la anterior, y los exportadores la adoran porque resiste viajes de miles de kilómetros sin perder su calidad. En esos campos ecuatorianos, cada planta se convierte en un pequeño milagro agrícola. El proceso comienza de manera humilde, con algo que a simple vista no parece tener importancia, la raíz de un brote. Un trabajador la limpia con cuidado, eliminando todo lo que no sea útil, y la prepara como si fuera una semilla lista para plantarse. Con el tiempo, ese pequeño brote se convertirá en un árbol de plátano que puede alcanzar entre 3 y 6 metros de altura. Pero hay un detalle que sorprende a muchos, cada árbol solo da fruto una vez en toda su vida. Sí, escuchaste bien. Después de esa única cosecha, la planta se corta, y son sus hijos, los nuevos brotes, quienes continúan el ciclo. Es un relevo generacional constante que mantiene viva la plantación. Ese ciclo de vida dura aproximadamente 9 meses, y durante ese tiempo cada racimo es protegido con una precisión casi obsesiva. Apenas aparecen los primeros plátanos, se cubren con bolsas especiales que permiten pasar la luz y el aire, pero bloquean insectos y enfermedades. Estas bolsas no son todas iguales, cada una se ata con una cinta de color que indica la fecha de cosecha. De esa forma, los trabajadores pueden caminar entre miles de plantas y saber de inmediato cuáles estarán listas y cuándo. Es un calendario vivo que cuelga en cada racimo. Pero proteger los plátanos no se trata solo de cubrirlos. El clima tropical trae consigo una amenaza constante, las plagas y las enfermedades. Entre ellas, la más temida se llama cigatoca negra, una enfermedad provocada por esporas que atacan las hojas y que puede devastar una plantación entera en pocas semanas. Para luchar contra ella, no basta con recorrer los campos a pie. Los árboles son demasiado altos, demasiado numerosos. La solución es tan impresionante como efectiva. Avionetas equipadas con GPS sobrevuelan los cultivos y pulverizan microdosis exactas de fungicidas. Cada vuelo es un rescate a gran escala, un escudo aéreo que protege la cosecha y garantiza que los plátanos lleguen sanos a su destino. Mientras tanto, las plantas crecen imponentes. Sus hojas rojizas, llamadas brácteas, protegen los tallos en desarrollo. Cuando llega el momento adecuado, los trabajadores podan con cuidado las flores que nacen en la base del racimo. Esta tarea es vital. Las flores consumen energía que, de otro modo, debería ir directamente a los frutos. Al eliminarlas, los plátanos crecen más grandes, más sabrosos y de mejor calidad. Cada decisión en el campo está orientada a un solo objetivo: ofrecer un fruto perfecto. Con el paso de las semanas, los racimos alcanzan un peso que puede llegar a los 30 kilos. Esa carga es demasiado para una planta tan frágil. Por eso cada árbol se asegura con una red de soportes que cubre toda la plantación. Es como un sistema de muletas gigantes que evita que las tormentas o el propio peso del fruto partan el tallo en dos. De esta forma, el esfuerzo de 9 meses no se pierde en cuestión de segundos. Y finalmente llega el día esperado, la cosecha.
El momento se decide con un criterio muy preciso. Los trabajadores miden el grosor de los dedos del plátano, y cuando alcanzan aproximadamente 3 centímetros de radio, saben que es el instante ideal. Es entonces cuando un equipo de 3 personas entra en acción. Uno de ellos corta el tallo con un machete afilado, y el racimo, pesado y robusto, cae sobre los hombros del bananero que lo recibe con una almohadilla protectora. No hay margen de error. Un mal movimiento puede dañar el fruto, y un daño, aunque sea mínimo, puede significar el rechazo del lote en mercados internacionales. En ese instante comienza una carrera contra el tiempo. Cada racimo es protegido con espuma entre las manos de los plátanos para evitar manchas. Después, el tallo se engancha a un sistema de poleas aéreas que recorre toda la finca. Es un espectáculo, cientos de racimos colgando como un tren interminable que avanza lentamente hacia la planta de procesamiento. Allí comienza otra etapa fundamental. Los racimos se descargan en tanques de agua donde son lavados cuidadosamente. Este lavado elimina cualquier resto de suciedad, insectos o bacterias que pueda haber quedado. Una corriente suave los transporta hacia la siguiente estación, donde trabajadores especializados los inspeccionan uno por uno. Cada racimo se corta en grupos de 5 a 7 plátanos, conocidos como manos. Estas se colocan en cajas que deben pesar exactamente 20 kilos. La precisión es absoluta. Una caja que pese de más o de menos puede arruinar la reputación de la marca y afectar los contratos de exportación. Todo el proceso, desde que un racimo es cortado en el campo hasta que se cierra la caja final, dura entre 2 y 3 horas. Una velocidad impresionante si pensamos en la escala del trabajo. Pero aquí no termina la historia. Los plátanos aún tienen un viaje épico por delante. Desde la finca, son transportados en camiones hasta el puerto de Guayaquil, el más grande de Ecuador. Allí, en barcos frigoríficos, se cargan miles de toneladas. Para darte una idea, un solo barco puede transportar hasta 8.500 toneladas de plátanos. Imagina la bodega repleta de racimos verdes, perfectamente alineados, listos para cruzar el océano. El viaje los llevará a través del Canal de Panamá, rodeando el Caribe y subiendo por la costa este de Estados Unidos hasta llegar al puerto de Nueva York. Durante 2 semanas, esos plátanos viajan en condiciones controladas, siempre verdes, siempre vigilados para que no maduren antes de tiempo. Porque aquí está uno de los mayores secretos de esta industria. Los plátanos se cosechan verdes, precisamente para que alcancen su punto perfecto de maduración justo cuando llegan a las manos del consumidor. Ese control es lo que convierte a Ecuador en el campeón indiscutible del plátano. Y aquí vamos a dejar esta primera parte del viaje. Hemos visto cómo un simple brote se convierte en una planta gigantesca, cómo se enfrenta a plagas, tormentas y enfermedades, y cómo finalmente se transforma en un racimo perfecto que inicia un recorrido de miles de kilómetros. Pero lo más sorprendente aún está por venir, el misterio de cómo esos plátanos verdes, que parecen lejanos a lo que ves en la tienda, se transforman mágicamente en la fruta amarilla, dulce y lista para comer que todos conocemos. No te vayas, porque en la segunda parte descubrirás el secreto mejor guardado de esta industria, el proceso de maduración controlada que convierte toneladas de plátanos en la fruta perfecta que termina en tu mesa. Y recuerda, si todavía no lo has hecho, suscríbete ahora mismo para no perderte la continuación de esta historia increíble. El viaje de los plátanos ecuatorianos hacia el mundo no termina en el puerto. Apenas comienza una de las fases más delicadas, asegurar que esos frutos verdes, recién cortados, lleguen a los consumidores en su punto exacto de madurez. Y aquí es donde Ecuador demuestra por qué no solo exporta cantidad, sino calidad. Detrás de cada caja que llega a un supermercado de Nueva York, Madrid o Tokio, hay toda una coreografía de logística, ciencia y control de tiempo. Los barcos cargados hasta el tope navegan durante 2 semanas. Miles de kilómetros donde cada grado de temperatura cuenta. Si los plátanos maduraran demasiado pronto, toda la carga se perdería. Si se retrasara demasiado el proceso, llegarían duros e incomibles. Por eso los contenedores están equipados con sistemas que mantienen una atmósfera perfecta, fría, seca y estable. El plátano, aunque esté dormido en su maduración, sigue respirando, sigue vivo. Es un organismo que necesita ser controlado como si fuera un paciente en una sala de hospital. Al llegar a Nueva York, los plátanos verdes son descargados en el puerto de Red Oak, en Brooklyn. Aquí comienza la fase más fascinante y secreta del negocio, la maduración controlada. Los contenedores se trasladan a centros especializados, como el de la empresa Exp Group en Nueva Jersey,
donde más de 280 personas se dedican exclusivamente a un reto que parece simple, pero no lo es: lograr que todos los plátanos maduren al mismo tiempo. Porque imagina abrir una caja y encontrar unos amarillos perfectos y otros aún verdes. Eso sería inaceptable. El consumidor moderno no perdona la inconsistencia. Quiere que cada plátano se vea igual, que cada mordida sepa idéntica. Para lograrlo, se utilizan cámaras gigantes con temperatura controlada. Allí se almacenan hasta 250.000 de plátanos en cada lote. Dentro, el ambiente es cuidadosamente manipulado. Si la temperatura es alta, los plátanos madurarán más rápido. Si es baja, el proceso se ralentizará. Pero la verdadera magia no ocurre con el frío o el calor. Ocurre con un gas que la propia fruta produce de manera natural: el etileno. Este compuesto es como un interruptor biológico que activa el proceso de maduración. Lo sorprendente es que la misma sustancia que provoca que un plátano se ponga amarillo, también se usa en la industria para fabricar plásticos como el polietileno. En estas cámaras, el etileno se introduce con precisión quirúrgica. Una máquina calienta el líquido, lo convierte en vapor y lo libera en la atmósfera cerrada de la sala. El gas, incoloro y con un ligero olor dulzón, recorre cada rincón. En cuestión de horas, el cambio comienza. Los plátanos verdes, duros y sin sabor, empiezan a transformarse. Poco a poco, la piel se suaviza, el almidón interno se convierte en azúcar y la fruta se viste de ese amarillo vibrante que todos reconocemos. El proceso dura entre 72 y 96 horas. Es decir, en apenas 4 días, lo que parecía un fruto inmaduro se convierte en la fruta tropical más atractiva y lista para el consumo. Durante ese tiempo, inspectores expertos recorren las cámaras constantemente. Sus ojos entrenados detectan matices que para cualquiera pasarían desapercibidos. Un plátano demasiado verde se descarta. Uno demasiado maduro tampoco es aceptable. Solo los que alcanzan el punto exacto pasan al siguiente paso. Esta revisión no es al azar. Cada inspector puede evaluar miles de plátanos en un solo día, y su experiencia es tan valiosa como la mejor tecnología. Ellos son los guardianes de la calidad. Una vez que los plátanos alcanzan el tono perfecto, comienza la fase de embalaje. Se colocan en bolsas protectoras, luego en cajas y finalmente en camiones de distribución. Desde Nueva Jersey parten hacia todos los rincones de Estados Unidos. En apenas 24 horas, lo que hace unos días viajaba en barco desde Ecuador ahora se encuentra en los estantes de un supermercado, listo para ser comprado. Y aquí ocurre algo casi mágico. Para el consumidor, ese plátano es simplemente un alimento cotidiano. Pero detrás de su aparente sencillez hay meses de trabajo, miles de personas involucradas y una cadena global que funciona como un reloj suizo. Piénsalo por un momento. Cuando tomas un plátano en la tienda y lo agregas a tu carrito, lo más probable es que haya iniciado su vida en una finca de Machala. Que un bananero lo haya cortado con un machete bajo el sol tropical. Que haya viajado miles de kilómetros en barco, atravesando mares y canales. Que haya dormido en cámaras de frío y despertado en atmósferas controladas por etileno. Y que finalmente, tras superar inspecciones minuciosas, haya llegado hasta tu mesa. Todo ese recorrido para que disfrutes de un sabor dulce y una textura cremosa que quizás das por sentado, pero que es el resultado de un esfuerzo colosal. La escala de esta industria es difícil de imaginar. Cada semana, millones de plátanos recorren este camino, conectando un pequeño país de Sudamérica con los hogares del mundo entero. Ecuador, con su clima privilegiado, su suelo fértil y la dedicación de su gente, ha construido una reputación que ningún competidor ha podido igualar. Otros países producen plátanos, sí, pero ninguno con el mismo nivel de consistencia, de dulzura y de control logístico. Esa es la diferencia entre ser un exportador más y ser el número uno. Y lo más impresionante es que esta historia no termina en la fruta. Detrás del plátano ecuatoriano hay familias enteras que dependen de esta industria. Desde los trabajadores que cuidan las plantaciones hasta los técnicos que operan las cámaras de maduración en Estados Unidos, todos forman parte de una cadena que sostiene a comunidades enteras. Cada racimo cortado significa empleo, educación y futuro para miles de familias en Ecuador. Esa es otra cara de esta fruta que a veces olvidamos: no es solo alimento, también es motor económico. El plátano, además, se ha convertido en un símbolo cultural. No hay desayuno en el mundo donde no aparezca en alguna forma, en batidos, cereales, postres o simplemente al natural. Es un alimento democrático, accesible y presente en la vida diaria de millones de personas. Y, paradójicamente, mientras parece tan común, tan simple, en realidad es el resultado de una de las cadenas de producción más sofisticadas y exigentes del planeta.
Si has llegado hasta aquí, ya sabes que detrás de ese plátano amarillo que tienes en tu cocina hay un recorrido extraordinario. Desde la raíz en un campo ecuatoriano hasta el momento en que lo pelas y disfrutas, la historia es digna de admiración. Y ahora quiero invitarte a que veas el plátano con otros ojos. No como una fruta cualquiera, sino como el producto de un esfuerzo humano y tecnológico impresionante. La próxima vez que lo pruebes, recuerda que lo que tienes en la mano es el fruto de 9 meses de cultivo, de viajes intercontinentales y de procesos científicos de precisión. Por eso, si este viaje te sorprendió tanto como a mí, dale like al video y compártelo con alguien que nunca se haya detenido a pensar todo lo que hay detrás de un simple plátano. Y lo más importante, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Porque aquí seguiremos revelando los secretos ocultos de los alimentos y productos que marcan nuestra vida diaria. Lo que viene en los próximos videos te dejará con la boca abierta, y no querrás perdértelo. El plátano es mucho más que una fruta. Es una historia de perseverancia, de innovación y de orgullo ecuatoriano. Y ahora que lo sabes, cada vez que lo muerdas, recordarás que no estás comiendo solo una fruta, estás saboreando el resultado de un viaje épico.